Hola, bienvenido donde quiera que estés. Espero que estés bien. Noticia de hoy, una noticia importantísima que no se puede dejar pasar por alto. Y fue que el secretario de Estado y Mike Hammer estuvieron hoy de visita con el jefe del Comando Sur. Fueron a tomar café y hablar de las vacaciones y de lo bien que les va. Y esta información estuvo siendo replicada por mucha gente por la imagen que te voy a poner ahora, una imagen que yo recreé, pero la imagen básicamente muestra a nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, dando la mano a Donovan, el jefe del Comando Sur, con una imagen de Cuba en el fondo. Una imagen de Cuba que puede ser un mensaje, qué casualidad, no es una imagen de Irán, no es una imagen de Estados Unidos, no es una imagen que refleja otra parte del mundo, sino de Cuba, y estaba presente el encargado de negocio de la oficina de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en Cuba, en territorio tiránico de la isla, nuestra isla, que hoy salieron unas leyes, tengo que chequearla porque mañana voy a hacer un video, porque salieron unas leyes hoy nuevas que podrían expropiarte tu ciudadanía. Sí, la ciudadanía podrías perderla simplemente por hacer esto que estoy haciendo aquí. Ya el dictador de Cuba, Fidel Castro, es impresionante la similitud. El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, por una orden presidencial, tiene la autonomía o la autoridad, según la dictadura, de quitarte la ciudadanía cubana, pero eso lo vamos a ver mañana. Quiero enseñarte ahora esta noticia que es lo más importante, y es que Marco Rubio y el jefe del Comando Sur estuvieron reunidos por un tiempo y Marco Rubio dio unas declaraciones, no las traje porque básicamente están ahora haciendo las traducciones y eso, y no quería meterme en ese enredo porque traigo otro video que quiero analizar con ustedes, y fue unas intervenciones que hizo, algunas cositas que dijo Miguel Díaz-Canel ante un grupo de zurdos internacionales son los únicos que se reúnen con él para mandar un mensaje al mundo de la solidaridad y la falsa que hay en Cuba con respecto a la justificación de la mala gestión de la dictadura, y traen a estos serviles a replicar la consigna comunista y básicamente buscan solidaridad internacional porque el pueblo de Cuba no quiere saber de ellos. Ahí debería estar el pueblo gritando las 24 horas abajo del bloqueo, diciéndole a los Estados Unidos, reclamándole, pero sin embargo hay muchos cubanos que incluso piensan que Donald Trump es su presidente y es lo que desean, y yo lo aplaudo. Esta noticia muy importante. ¿Qué estaban haciendo? ¿Y es una coincidencia o es un mensaje que le están mandando? El mapa de Cuba apareció de la nada. Busquen la foto original. Esto fue recreado, pero la foto original es esa misma con el mismo mapa que estás viendo ahí, y básicamente fue una casualidad. Pues Marco Rubio dijo que sí, que es posible que haya sido una casualidad. Ellos no van a dar información porque están trabajando en cosas que básicamente nosotros no debemos saber, porque si no deja de ser sorpresa. Es como decirle a un ladrón que le diga a alguien, te voy a atracar, te voy a robar. Eso no funciona así. Entonces, lo que sí está claro es que volvió también Donald Trump a decir que primero dijo que iba a poner el portaaviones Abraham Lincoln a 100 yardas de Cuba. Ya hoy rectificó, parece que se dio cuenta que esa zona es baja, y dice ahora que lo va a poner a 2 o 3 cientos de yardas de la costa de La Habana. Que para el mensaje final es lo mismo. Donald Trump estaría mandando un mensaje que va a poner un portaavión muy cerca, posiblemente en aguas nacionales, a ver qué va a hacer la dictadura cubana, porque él piensa en su mente que la dictadura se va a rendir. Yo también, porque es que esa gente no pueden combatir en nada. Hay mucha gente que se están haciendo eco de que si hay una invasión, que van a encontrar Señores, la tecnología hoy en día está, ellos saben a qué hora van hasta el baño. La tecnología hoy, yo imagino que deben tener varios drones, satélites, todo encima, incluso tienen la base naval de Guantánamo, quien debe hacer un trabajo de inteligencia y espionaje extremadamente avanzado, debido a que los Estados Unidos no se puede negar que la tecnología que tiene que es mi país,
el segundo, ¿no? Yo soy cubano, orgullosamente cubano, aunque la dictadura cubana para mí es una vergüenza y es una aberración de nuestra sociedad. De verdad, lástima que duró tanto y esperemos que sea el final. Pero sin más, vamos a analizar, después de ver esta noticia importantísima, qué fue lo que estuvo diciendo el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y en su alocución, la cual se ve bastante hartanero, pero esto te da la medida de que más allá de una consigna, para mí, están cagados. Y lo que andan buscando es apoyo internacional para que alguien, como dijo ya el dictador de Cuba, Díaz-Canel, necesita que el pueblo de Estados Unidos y la comunidad internacional mande un mensaje y él hace una pregunta como una encuesta. ¿Creen ustedes que sería justo? Bueno, pues veamos lo que estuvo diciendo este inservible y vamos a ir viendo, porque esto va a quedar para la historia. Estas palabras de Canel, que posiblemente sea el último discurso que dé ante la izquierda internacional, quien le sigue el juego y le ríe las gracias como payaso de circo. Y veamos qué fue lo que dijo el dictador de Cuba. Alguien me preguntó ayer qué era lo extraordinario de este 1 de mayo. Bueno, tiene que ver con ese compromiso con el comandante en jefe, con la situación que estamos viviendo, con lo que fuimos a expresar en ese 1 de mayo. Pero creo que hay un hecho muy singular y que ustedes no han pasado por alto. Una cosa importante, quiero hacer un par aquí, porque esto es para analizarlo, es cortico, son 5 pedacitos de 1 o 2 minutos, como puede ver. Nada, esto al final hice una compilación. Pero mira las caras, mira a esta señora, como diciendo, ¿de qué está hablando este tipo? Este otro pasando mensajes. Pero bueno, esta sí me llamó la atención. ¿Estará ella molesta con lo que está diciendo Díaz-Canel? ¿Estará increpando en su mente de qué está hablando el imbécil este? ¿O simplemente tendría esa cara porque está molesta con el imperialismo yanqui? Una pregunta, si puedes, por favor déjame tu comentario. Este es el tema número 1. Seguimos. Y es que nuevas generaciones ayer en Cuba levantaron nuestras banderas históricas. Dice Díaz-Canel que nuevas generaciones en Cuba, la juventud, levantó las banderas históricas y la pregunta mía es la siguiente. Yo sé que hay jóvenes eufóricos, los cuales básicamente en ese grupo, cuando uno es joven, que tiene esa adrenalina al máximo, aunque no desayunes, almuerces ni comas, tienen una idea porque no conocen más nada y los han inyectado. Eso sí ha hecho bien la dictadura, ha trabajado psicológicamente en el adoctrinamiento de los jóvenes. Pero la pregunta mía es la siguiente. ¿Ustedes han visto los reportajes de la prensa independiente? ¿Qué realmente piensan los jóvenes? ¿Ustedes creen que la juventud cubana realmente está dispuesta a seguir pasando hambre, a seguir pasando sed, a seguir pasando apagones para que estos imbéciles descarados sigan apoltronados en el poder? Y se me olvidó bajar una foto de Díaz-Canel, que tiene unos tenis que valen $1,200. Ahí la tengo, pero no la tengo montada aquí. Lástima. La veremos más en otro video. Me queda pendiente. $1,200 valen los tenis que tenía el inservible puesto a dedo, mientras el pueblo se muere de hambre, mientras te dice que tienes que aguantar creativamente. Los enemigos de la revolución han gastado millones tratando de evitar de que la juventud cubana sea continuadora de la obra de la revolución. Los enemigos de la revolución vaticinaban de que no iba a haber apoyo del pueblo y que esto iba a ser un desfile, una manifestación con poca participación popular. Y como se dice a los... Todos esos jóvenes que están ahí, quiero parar de nuevo. Todos estos jóvenes, todas esas caras jóvenes que muestra la cámara de la televisión tiránica de Cuba, todos esos jóvenes son extranjeros, son no cubanos, no son nacionales. Estos jóvenes desayunan, almuerzan y comen, llegan a sus casas y no se les va la luz. Estos jóvenes viven básicamente todos, casi todos, en el capitalismo. Posiblemente hayan algunos de Cuba, porque mira, este mensaje en inglés no es por gusto. Let Cuban live. Dejen a Cuba vivir. Esto aparentemente puede ser que sean hasta estudiantes de las universidades norteamericanas aquí en Cuba, donde tienen hoteles, desayuno, almuerzo y comida con electricidad, lo cual el pueblo de Cuba no tiene. Vamos a dejar eso claro.
Y seguimos. Cubanos se cogieron el dedo con la puerta. Y los jóvenes salieron a defender a la revolución. Pero la juventud cubana salió a defender a la revolución como parte de ese pueblo, con la convicción de que son la juventud del centenario del comandante en jefe. Ok, una pregunta. Vamos a ir debatiendo el tema. ¿Ustedes creen que la juventud cubana realmente, número uno, ama a Fidel Castro? ¿Defendería a Cuba a nombre de Fidel Castro o a nombre de la supuesta, ¿cómo se dice?, soberanía? ¿O es que ellos piensan que Cuba, Fidel Castro y el Partido Comunista es la soberanía de Cuba? ¿Creen que un solo partido tendría que regir la vida de los 8 millones de cubanos que quedan porque el otro 1,5 millones se fueron en 4 años? ¿Creen que un solo partido con esta dirección inservible sean los que tengan que dirigir el futuro de los cubanos? Déjame tu comentario. Ayer fue una marcha de pueblo combativo y pueblo decidido contra todo lo que afecta la vida cotidiana y la economía de nuestro país. Fue el discurso combativo de un pueblo digno, valiente y decidido, que alto y claro dijo que tiene todo el derecho a escoger su sistema político, a defender su sistema político. ¿Qué posibilidades ha tenido la juventud cubana de escoger su sistema político si el sistema político está establecido por mandato, por ley, por decreto, constitucionalmente, hace 67 años, primero por un dictador y la continuidad de este después de su hermano, donde la Constitución dice que nada está por encima del Partido Comunista? El Partido Comunista es el brazo rector de la sociedad cubana e incluso la Constitución no puede regirle normas y pautas al partido. Nadie está por encima del partido, no por encima de la Constitución. Nadie está por encima del partido. Esto que te estoy diciendo no te voy a traer pruebas porque esto ya lo conocemos. Por 67 años puedes buscar información. Si lo que estoy diciendo es real, desmiénteme si digo la verdad. Porque lo que te estoy diciendo es lo que es. La juventud cubana no puede defender algo que es lo único que ha visto toda la vida. No ha tenido la opción de una alternancia en otras modalidades económicas o de vida, porque lo único que ha conocido con la revolución es el hambre, los apagones, la falta de agua, y ahora que se cayó el mito que Cuba es una potencia médica, pues simplemente la inservibilidad incluso del sistema de salud y el de educación. No quiero hablar de eso porque es impresionante cómo las maestras enseñan a los niños de preescolar a bailar reggaetón. Impresionante. Pero bueno, eso no viene al caso. Lo que dice el dictador de Cuba, no estoy en contra, es una falacia, una mentira total, debido a que el sistema económico, político y social de Cuba ha sido preestablecido por 67 años y es inamovible. Quiere decir que la única manera de defender la soberanía de Cuba en caso de que algo pase sería defender a Díaz-Canel, dígase Partido Comunista, dígase ¿cómo se llama? Soberanía de la patria. Todo es lo mismo, con una ecuación la cual condena al pueblo de Cuba a seguir en los apagones, sin agua, sin comida y sin una vida, sin un futuro. ¿Ok? Seguimos. A vivir y a desarrollarse. Y por eso ese pueblo, junto a ustedes ayer, reclamó no al bloqueo. Mira las caras. Observa, porque el mensaje es claro. Observa cuando él dice no al bloqueo, algunos aplauden. Mira las caras, la reacción de lo que está diciendo el tirano de Cuba. Observa, porque esto es para analizar. Y como siempre hemos dicho, que nos quiten el bloqueo, a ver a cómo tocamos. Quiero hacer un par aquí. Que nos quiten el bloqueo, a ver a cómo tocamos. Quiero recordar que antes del año 89, que cayera el muro de Berlín, la dictadura cubana estuvo sustentada parasitariamente por la Unión Soviética y el campo socialista. Existía el CAME,
donde la Unión Soviética mandaba toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de petróleo a Cuba, la cual Cuba, en algunos casos, por quedar bien con otros tiranillos de la zona, incluyendo a Nicaragua, cuando Daniel Ortega estaba en su primer mandato antes que fuera desplazado por Violeta Barrio de Chamorro, este dictador de Cuba regaló centrales y hacía donaciones de petróleo mensual, 90.000 toneladas. Imagínate tú, qué ternura. Puedes buscarlo porque eso está en los récords. Simplemente estoy tratando de analizar esto lo más simple posible, sin enredarnos, porque es lo mismo. Pero quiero dejar esto porque este discurso de Canel posiblemente sea el último. Seguimos. Vamos a hablar un poco del mundo. Yo creo que ustedes han caracterizado con todo rigor la problemática que hoy tenemos en el mundo. Es indudable que hay una crisis del capitalismo. Hay una crisis multidimensional del capitalismo. Aquí en este fragmento, el tirano de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dice que vamos a hablar del mundo porque hay una crisis del capitalismo, hay una crisis generalizada del capitalismo. Quiero hacer un pare sencillo. Los países capitalistas, incluso hoy salió un reporte de la CEPAL, pueden buscar, es que es mucha información y el video duraría 5 horas. La CEPAL hizo un análisis, hizo un reporte de los crecimientos económicos de Latinoamérica y Sudamérica. Quiero decirte que Cuba está pronosticada que para diciembre haya perdido, si sigue, si no se cae el comunismo, llega a diciembre, pues hará un retroceso, una contracción en su economía del 6%. Incluso, si no mal recuerdo, Jamaica y Haití estaría bajando 1.5% en su economía y Jamaica un 1%. Imagínense que Honduras, señores, está creciendo 2.3% y así sucesivamente. Ha habido un crecimiento o habrá un crecimiento económico en todos estos países que hicieron el cambio del socialismo al capitalismo. Puedes buscarlo, están en los récords. Disculpen, no tengo la información aquí, pero sí la leí, tengo memoria fotográfica y me acuerdo de muchos detalles. Y esto me llamó mucho la atención porque cómo es posible que incluso la economía haitiana está más robusta y más fuerte que la de Cuba, no teniendo Cuba la situación que tiene Haití, con un general que se comía a la gente, etcétera, etcétera. No quiero caer en ese detalle, pero recordemos que cubanos van a Haití o iban a buscar mercancía para venderlas en las MIPYMES. Eso da la medida que Haití está técnicamente mejor que Cuba. En algunos casos, ¿no? También la violencia que hay ahí es por problemas de ciertas situaciones sociales que hay ahí que son impresionantes. Mucha corrupción hubo, etcétera, etcétera. Y dice el dictador de Cuba que el capitalismo está en una crisis existencial. Quiero decirle a Díaz-Canel y a los cubanos que me ven de la isla, yo llevo 26 años fuera de Cuba. En 26 años en el capitalismo en los Estados Unidos, el país más democrático del mundo, el mejor país del mundo para mí, el cual critican y se lo quieren comer porque lo envidian, hace 26 años a mí no se me va la luz. Hace 26 años no paso hambre. Hace 26 años no tengo que coger guaguas. Hace 26 años no falta la gasolina en las gasolineras. Hace 26 años puedes encontrar cualquier producto que tú quieras en los mercados 24 horas, los 360 días del año. Aguacate, los 360 días del año. ¿Qué quieres? Fresa, los 360 días del año. Carne de res, los 360 días del año. Huevos, los 360 días del año. Entonces, el dictador de Cuba habla de una crisis existencial del capitalismo, que lo más inmoral que me parece a mí es que toda esa gente que están ahí, la mayoría, viven en el capitalismo y van ahí a reírle las gracias al payaso este de Díaz-Canel. Y los invito, de verdad, los invitaría a que vivieran un año en Cuba como un cubano normal. Y estoy convencido que van a odiar a Marx, a Engels y a toda la asquerosidad que encierra la palabra comunismo. ¿Lo dudas? Haz la prueba y después hablamos. Y hay una crisis imperial también en el gobierno de los Estados Unidos. Hay otros países que ofrecen desde las posiciones del multilateralismo otras posibilidades para los pueblos y para las naciones del sur global. No dice cuáles. Cada vez más son las voces que se alzan
en contra de los abusos imperiales. No dice cuáles. Los representantes fundamentales del gobierno de los Estados Unidos tienen una crisis de credibilidad también dentro del pueblo norteamericano. Ellos piensan que el pueblo norteamericano son los demócratas que no votaron por Trump. Quiero recordar que el mapa de Estados Unidos se pintó rojo. Lo que pasa es que este país tiene 360 millones de habitantes. No todas las personas pueden pensar igual. Y me alegro tanto, porque si dentro de 3 años determinamos los norteamericanos que la fórmula republicana no es la más correcta, pues hay la posibilidad de sacar a quien sea del Partido Republicano y que vuelva a entrar el Partido Demócrata, aunque sea un desastre como el gobierno anterior de Kamala Harris y de Joe Biden, que fue el peor gobierno que ha tenido la historia de los Estados Unidos. Para mí, horrible. Entonces, hay la alternancia. Y ahí es donde yo quería insistir en que si hubiera alternancia política en Cuba, no nos preocuparíamos porque Díaz-Canel tendría un tiempo límite y bajo las normas democráticas ejerceríamos nuestro derecho, y digo nuestro derecho porque soy cubano también y yo no tengo participación ninguna en Cuba, solamente para Cuba. Yo soy un cajero automático, el cual para mantener a una familia, por ejemplo, y me pongo yo de ejemplo como todos los cubanos que están fuera, somos cajeros automáticos, de lo cual aspiran de nosotros que mandemos dinero para que nuestra familia resuelva sus problemas, las cuales no puede resolver la dictadura cubana porque es inservible, pero sin embargo se benefician chupándole los dólares a las personas que huyeron de ese sistema buscando libertad, como yo. ¿Me entiendes? Es 2 más 2 son 4. Esto es simple. Ya es hora de entender cómo va la cosa y por dónde van los tiros, y es hora de que alguien se pare y le diga a Díaz-Canel, ¿hasta cuándo son los 15 de Jacqueline? Es hora de que ya la dictadura cubana deje la muela, no tenga tanta gente sentada en un congreso, no tengan que hacer 6.000 reuniones para llegar a una solución, y es hora de actuar. Al gobierno, o sea, a ningún gobierno del mundo le importa si Cuba es socialista. El éxito de los gobiernos se mide por el bienestar de sus pueblos. El pueblo de Cuba es el pueblo más miserable que hay hoy en el mundo entero, comparado con algunos países de África, quiero decirte, porque hay países de África que no tienen luz, hay países de África que no tienen comida, hay países de África que el sistema de salud es una mierda, pero la diferencia es que en esos países hay un descontrol y una corrupción social y política que los países, o sea, los gobiernos, han tomado la violencia para resolver sus problemas, y hay una crisis de verdad bastante seria en algunos lugares. No voy a caer en eso ahora, pero sí hay lugares ahí que están extremadamente complicados, unas guerras internas impresionantes. ¿Ok? Es un problema del capitalismo, es un problema del mundo y de la inservibilidad. Porque España, que es socialista, ha demostrado ser ferviente defensora de Díaz-Canel, de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez. Incluso Delcy Rodríguez está vetada en la Comunidad Económica Europea, en la UE, y ellos quieren, España está haciendo una moción para que sea aceptada nuevamente ya como presidenta, porque Donald Trump aparentemente, ellos creen que la aceptó como presidenta oficial electa, que no es cierto, de Venezuela, después de la extracción de Nicolás Maduro. ¿Ok? Así que la única crisis que hay la tiene Cuba. Incluso hay países socialistas como España, que es un paraíso turístico. Mucha gente quiere ir a España. Yo estoy loco por ir a España ahí a comer fabá, joder, tío. Pero es socialista. No olvidemos que es socialista y ellos tienen un sistema de vida extremadamente incomparable con la asquerosidad que tiene Cuba. Vamos a estar claros. O sea que la crisis no es ni del capitalismo, el socialismo no sirve en ningún lado, pero un socialismo con una economía privada, como la tiene España, como la tiene China, como la tiene Rusia, aunque no creo que Rusia, no creo que Putin sea socialista. Putin es un imperialista de verdad, un tiranillo bien organizado. ¿Entiendes? Entonces, el crimen no está en que el capitalismo está en crisis. Cuba es la que está en crisis. Es Cuba la que el sistema no sirve para nada. ¿Ok? Porque sus dirigentes y su único partido
se han dedicado a la consigna en vez de producir pan. Es simple. Déjame tu comentario aquí también, si puedes. Pero cuando el capitalismo y cuando el imperio está en crisis, es entonces cuando resurgen las ideas más ultraconservadoras. Por eso está resurgiendo el fascismo en estos momentos, y el gobierno actual de los Estados Unidos es un gobierno fascista. Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de que es un gobierno fascista. Vamos a tener en cuenta que el fascismo era nacional socialista. Vamos a hablar desde Hitler. Era del equipo de ellos. Era socialista, nacional socialista. Hitler, el fascismo. Y básicamente una de las cosas o de los rasgos más significativos del fascismo es adorar a figuras carismáticas. Puedes buscarlo. Eso está ahí en la historia. Es uno de los rasgos del fascismo. ¿Y qué rasgo más fascista hay en Cuba que adorar a Fidel Castro como se adora? Fidel Castro es el Hitler de Cuba. Y todos estos perros inservibles lo adoran haciendo real y poniendo de manifiesto una de las características más emblemáticas del fascismo, que es adorar a figuras carismáticas. Fidel tenía una frase: con el Estado todo, sin el Estado nada. Eso fue una frase clásica del creador del fascismo, Benito Mussolini. Puedes buscarla. Es de las frases emblemáticas de Mussolini, que fue el papá del fascismo. Y Fidel Castro lo adoraba. Entonces, ¿cuál es el fascismo? ¿Quién es el fascista? Déjame tu comentario. Seguimos. Han armado una enorme campaña diciendo que nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria de Estados Unidos, que violamos los derechos humanos, que somos un Estado fallido. Esto lo voy a dar para atrás, no te apures, porque vamos a analizarlo por pedazos. ¿Creen que Cuba es un Estado fallido? Un país que tuvo la ayuda de muchos países, y vuelvo de nuevo, antes del 89, que cayera afortunadamente el campo socialista, porque todos los países que pertenecían al CAME, todos esos países que eran socialistas, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, todos esos países hoy son países prósperos. El único que se quedó en la miseria y cada día fue más para atrás fue Cuba, por culpa del dictador Fidel Castro, que no quiso irse en la ola del cambio, quiso apertrecharse, quiso encerrarse en la ideología marxista, y Marx fue un parásito, un tipo que no trabajó nunca, vivió del suegro toda la vida, un asco. Pueden ver la historia de Carlos Marx, desgraciadamente. Incluso hay cosas en el marxismo que no tienen nada que ver con el socialismo, quiero decirte, pero no voy a caer en eso tampoco. Vamos a estar claros. Simplemente han sido interpretaciones, y básicamente lo que planteaba Marx no tiene nada que ver con lo que existe en Cuba. En Cuba, el único logro que tuvo el socialismo en Cuba fue repartir equitativamente la miseria. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Déjame tu comentario. Seguimos. Que estamos en un colapso económico, que ellos están muy preocupados por las vicisitudes del pueblo cubano, lo cual es totalmente una ironía y una falacia. Si están tan preocupados, que levanten el bloqueo, porque los principales problemas del pueblo cubano tienen que ver con la imposición de ese bloqueo durante tanto tiempo. Vamos a hacer una aclaración. Vamos a suponer que levantan el bloqueo hoy, que es un embargo, no es un bloqueo. Estados Unidos dice, bueno, vamos a quitar todas las sanciones y todas las restricciones a Gaesa. Gaesa, básicamente, el embargo va directamente a Gaesa. 90% va a Gaesa, que es el brazo armado de la dictadura cubana, pertenece a la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, quien canaliza, controla, recibe todo el billete, el turismo, la remesa, donaciones, todo eso lo controla Gaesa. Si hoy levantaran el embargo, ¿qué es lo que buscaría el dictador de Cuba? Pues estafar y robar a mano armada libremente a cuánto banco se le encuentre por delante y a cuánto país. A esa gente no tiene vergüenza, no le importa nada. Incluso hay bancos chinos que están demandando a la dictadura y son aliados supuestamente. Todos esos casos que hay en París, bancos son chinos. ¿Quién le está reclamando millones de dólares que le prestaron al dictador Fidel Castro, el cual hizo unas declaraciones diciendo
que la deuda es mejor no pagarla. Desde aquella época ya ellos se metieron en candela y lo que está buscando el dictador Díaz-Canel es simplemente que le levanten el embargo, que le levanten las restricciones para empezar a pedir créditos bancarios. Al final de la historia, cuando pasen 5 años, no van a hacer nada. Ese dinero va a ir a parar a las arcas de ellos, como ha pasado hasta ahora. El pueblo va a seguir en la miseria y se van a meter más en candela. Entonces van a venir otras demandas y el ciclo de nunca acabar. Entonces ya después no va a ser tumba el bloqueo o quiten el bloqueo. Ya después la deuda externa es impagable. Esa va a ser la próxima candela, ¿me entiendes? Así como funciona. El que no entienda cómo funciona esto está embarcado. Yo lo tengo claro. Yo tengo claro que la dictadura cubana hay que arrasarla porque esta gente, mientras sigan en el poder, el pueblo de Cuba va a seguir pasando tremenda hambre y los que estamos fuera vamos a ir esclavos de estos perros inservibles. ¿Te guste o no? Es la verdad. Seguimos. Y como parte de esa campaña contra Cuba, como parte también de las presiones que han ejercido contra un grupo de países, contra los gobiernos de un grupo de países a los cuales han presionado a sus líderes para que rompan la colaboración médica que Cuba ofrece de manera solidaria. En este caso no me voy a meter porque el tema, ya todo el mundo sabe, el tema de la explotación médica y todas las denuncias que hay y todos los países que con presión o sin presión han tomado la determinación de romper incluso algunas relaciones con Cuba y de romper estos contratos. Sin comentarios, seguimos. En reuniones a nivel de área, el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de encantar a algunos líderes de países latinoamericanos. Vuelvo y repito, vamos a ver las caras el gobierno de los Estados de Unidos los escuchantes ha tratado de de este hombre. encantar a algunos líderes de países. Observa. Este tomando agua, el otro mirando para allá, este desconcertado, este tira una foto, la vieja anotando no sé qué mierda, este con tremenda cara de presidiario, el de la barbita, voy a ponerte lo grande. Mira el de la barbita con tremenda cara de presidiario, diciendo como la mierda este tipo. Este no entiende una mierda de lo que está hablando. Este está ahí, ya tú sabes, esta recibió un mensaje de alguien. ¿Qué más? Observen las caras de los que están escuchando, los receptores del mensaje del tirano Díaz-Canel. Latinoamericano. Y algunos han llevado como regalo romper las relaciones con Cuba o limitar las relaciones. Han armado una enorme campaña diciendo que nosotros somos una amenaza inusual y extraordinaria de Estados Unidos, que violamos los derechos humanos. Mira esta, mira. Limpiándose las uñas, esta otra para acá, el otro para allá, está anotando no sé qué mierda. Impresionante. Que somos un Estado fallido, que estamos en un colapso económico, que ellos están muy preocupados por las vicisitudes del pueblo cubano, lo cual es totalmente una ironía y una falacia. Vamos a darle un poquito para adelante porque esta parte la oímos. Esto es, ya tú sabes, más de lo mismo. Vamos a ver aquí qué dice ahora. De Rusia, que nos sirvió para, en los últimos... mira, va a hablar del petróleo. Desde el punto de vista energético, Cuba empezó a dejar de recibir petróleo. Estamos hablando de diciembre. ¿Por qué Cuba no compra petróleo? Cuba dejó de recibir petróleo desde diciembre de las donaciones, de los regalos que le hacía México, de los regalos que le hacía Rusia y de los regalos que le hacía todo el mundo. Eso se acabó. Ahora tienen que pagarlo. Yo estoy seguro que si CUPEC se acerca a entidades, le dicen, yo quiero comprar petróleo, Estados Unidos vive del billete. Porque si no quisieran venderle más nada a Cuba y si estuvieran bloqueados, el pollo que entra a Cuba, para que sepa, no viene ni de China ni de Rusia, viene de los Estados Unidos por años. Se gastan millones de dólares ellos en cerdo, en maíz, en soja, en carnes, en jabones. Pero el pollo es la figura emblemática de esta historia y se lo compran a los Estados Unidos. Es un descarado, inmoral este tipo, que lo único que no tienen un peso y quieren seguir viviendo parasitando, así cualquiera. Yo ahora digo, no, yo soy el presidente de no sé qué mierda, mándenme cosas y yo voy a dirigir. Claro, así cualquiera.
No tiene que preocuparse por alimentar a un pueblo, porque el pueblo ya prácticamente no vive, el pueblo sobrevive. No tiene que preocuparse por nada más tiene que preocuparse por tener comida en las tiendas que venden en dólares, una moneda que el cubano a pie no gana, comida en los hoteles para los turistas que van, que pagan en dólares, que el pueblo cubano no tiene acceso a eso. Esas son las preocupaciones de la dictadura cubana. Entonces viven del subsidio, no producen nada. Y es el único problema, porque Cuba es un estado fallido. No son capaces de producir un pan. Un pan. Después en enero vino la orden ejecutiva del 29 de enero. Por lo tanto, estuvimos 4 meses sin recibir combustible hasta que llegó un barco de combustible de Rusia que nos sirvió para, en los últimos 15 días, cambiar. Ay. Este tipo habla muy lento. Está igual que Chembao. Aunque son varios los aspectos, podíamos agruparlo en 3 ejes fundamentales. A ver, vamos a ver. Transformación económica, que tiene que ver cómo logramos la estabilización macroeconómica, cómo potenciamos la producción nacional. Observen esto, señores, de verdad, serio. Transformación económica. Mira este tipo, mira, observa esto. Mira este tipo es esto que ha hecho, como diciendo, ¿hasta cuándo es esta muela? Impresionante. Mira, observa esto. Observa esto. Podíamos agruparlo en 3 ejes fundamentales. Observa las caras, mira. Transformación económica. Mira. Que tiene que ver cómo logramos la estabilización macroeconómica, cómo potenciamos la producción nacional. ¿Cuántos años llevamos yendo a Marrero y a Canela hablando de esta mierda económica, de esta macroeconómica, de estabilizar no sé qué cosa? No hacen nada porque es el sistema el que no sirve. Ahora llega alguien de Estados Unidos con 100 millones de dólares. Le dice, vamos a poner 100 millones de dólares en el negocio de lo que sea. Pero hay un problema. Lo primero que te van a decir, deposita el dinero aquí. Ya está el dinero, ya ellos se echó, ese dinero ya está del lado allá. Ahora, vamos a empezar con las regulaciones. Punto número 1, tienes que sacar una licencia de no sé qué. Tienes que buscar una inscripción de nacimiento de tu tatarabuela que murió hace 100 años y tienes que buscarlo porque eso es un requisito. Después de eso, tienes que traer el acta de vacunación de los perros que tienes en tu país. Después de eso, súmale que tienes que traer unos análisis de que te pusiste la vacuna de la poliomielitis cuando naciste. Así funciona la dictadura cubana. Por eso ya incluso la gente que llevan años, como la cadena Meliá y otras cadenas, ya esa gente son añejos. Esa gente lleva muchos años ahí, tiene mucho dinero. Y yo estoy seguro que esas compañías en el fondo pierden, pero tienen tantos beneficios en Cuba como tener acceso a cosas que no voy a hablar aquí. Cosas que son perseguidas en el mundo entero, que tienen facilidades en la dictadura cubana, porque la dictadura cubana fue un proveedor de ese tipo de situaciones, ese tipo de mercancías. Pero bueno, a tu discreción, piensa un poquito. Y las personas que vienen hoy a invertir se encuentran con un muro de burocracia, la cual hace que pierdan su dinero y en el peor de los casos, si el negocio es próspero, te lo quitan. O si no, cuando necesitas dinero para reinvertir, simplemente te congelan la cuenta, te hacen un corralito y te dicen tienes acceso a entrar más dinero, pero no puedes sacarlo porque no tenemos liquidez. Ya pasó el año pasado, cada 6 meses pasa eso y después viene el otro gancho, que es el que viene ahora. Esta es la versión número 68 de la estafa de la inversión en Cuba. ¿Cómo logramos mayores niveles de exportación? Tiene otro eje que es de soberanía y sostenibilidad. Y ahí contemplamos 2 programas fundamentales. El programa de producción de alimentos para alcanzar la soberanía alimentaria del país y estando conscientes de que vamos a comer no lo que importemos, vamos a comer lo que seamos capaces de producir en el país. Entonces ahí tú te pones a pensar y esas personas que están ahí que viven en España, vamos a decir, que los españoles dirán, joder tío, este hombre quiere la soberanía alimentaria y vamos a producir lo que sean capaces de producir, vamos a comer lo que sean capaces de producir, y ellos dirán, pero si en España yo me como las uvas que se cosechan en tal lado, me tomo el coñac que se hace en Francia,
Me como el queso ese, el jamón pata negra que se hace en no sé qué ciudad. Me como la fabada que hacemos nosotros. ¿Cómo es posible que, coño, un país que está lleno de tierra es lo único que hay? Tierra, Cuba es tierra roja, tierra cultivable en toda su extensión, y lo único que han hecho es sembrar sombra con todos los parques fotovoltaicos, eso, que lo único que ha hecho es robar una extensa cantidad de tierra, la cual es inservible, porque al final de la historia, recuerda que los parques fotovoltaicos funcionan nada más cuando hay electricidad. Eso quiere decir que el pico se reduce a las 12 del día y tienes 20 minutos de luz, y después inviertes millones de dólares, que dicen ellos que invirtieron millones. Yo pienso que todo eso se lo regaló China, y entonces están diciendo que han invertido millones de dólares para tener 20 minutos de luz a las 12 del día. ¿Qué sentido tiene eso? Explícame eso. Seguimos. Y ustedes me podrán decir, pero estás loco, pues si ahora que tienes menos combustible, que tienes menos cosas, ¿cómo vas a lograr soberanía alimentaria? Bueno, con el esfuerzo y con el talento de los cubanos. ¿Y por qué el esfuerzo del talento de los cubanos no ha sido aplicado desde toda la vida? Desde el año 1959, cuando se robaron la revolución, el año 1961, el 15 de abril, cuando el dictador de Cuba dijo que iba a ser socialista porque había nacido comunista y se iba a morir comunista, y se murió comunista, él muy sinvergüenza. Entonces, ¿por qué no han aplicado eso? Que lo dicen todos los años y no han acabado de aplicarlo. Porque Díaz-Canel, el dictador de Cuba, tirano puesto a dedo, capricho de Raúl Castro, lo único que quiere es venderle una imagen a todos estos personajes que están trabajando y que no pueden avanzar porque el bloqueo se los impide, el embargo de los Estados Unidos, que está puesto a algunas entidades del Estado, porque son unos delincuentes, unos ladrones y unos HP. Si no entiendes ese significado, puedes buscarlo en el argot cubano, que significa la palabra HP. Seguimos. Increíble. Trabajando todos nosotros conscientes de que vamos a comer lo que seamos capaces de producir. Nada, no vamos a comer nada. Aplicando la agroecología, y ante la falta de productos y fertilizantes, estamos aplicando agroecología. Increíble, y la gente le aplaude, la gente no sabe lo que está aplaudiendo. Quiero decirte, la gente le habla de agroecología y toda esa mierda, y en Cuba no hay nada. En Cuba no funciona nada. Claro, esta gente en el tour que le dan, los llevan al hospital Sidra García, que no es parte de Cuba. Sidra García pertenece a la parte capitalista, que es la que ellos viven, porque la cara de Canel no tiene nada que ver con la cara de los cubanos a pie, que le faltan 15 dientes. Son 14 dientes y le faltan 15, y así sucesivamente. ¿Tú crees que ese hombre, con la frentaza esa que tiene, con brillo, este hombre pasa hambre o calor? No creo. Claro que está desmejorado por la presión que debe tener el pie en el estribo que le tiene puesto el otro tirano mayor, Raúl Castro, que es una momia. Ya está listo ya para... Ya él duerme en la caja, para que no tengan ni que cargarlo. Ya duerme en la caja ya, en cualquier momento desde ahí, ya tú sabes, para allá. Y estamos desarrollando un programa de desarrollo agropecuario, de producción de alimentos, que es más amigable con el... Estamos desarrollando un programa que es el desarrollo. Ahí Díaz-Canel también tiene un problema. Ha mejorado, pero decirte, le están dando buenos entrenamientos porque ya coordina un poco más las palabras, pero todavía tiene falta de ortografía verbal. Es increíble. Este tipo es un analfabeto total. Él es ingeniero eléctrico. Quiero decirte, era para que en Cuba lo único que no, que tal vez no haya comida, ok, pero el tema energético debería estar en la punta de lanza del mundo entero, porque Díaz-Canel ha ido donde lo ve. Dice él que es ingeniero energético con 5 maestrías, 2 doctorados y no sé cuántas cosas más ha inventado él mismo. Incluso hasta la Machi, que era secretaria de no sé dónde, de dónde es él, de Oquín, de allá, pues de dónde es él. Era secretaria, tiene 2 doctorados también. Imagínate tú, en taquigrafía. El medio ambiente, que es sostenible en nuestras condiciones. Y el otro programa importante es entonces... Mira las caras, vuelven a poner la cara a esta señora. Esta señora tiene un empingue. Mírale la cara a esta mujer. Esta mujer está alterada, molesta, irritada. Mira esa cara como diciendo, a mala hora vine yo esta mierda aquí. Y mira esta otra, mira. Mira, observa esta otra, mira. Observa esta otra diciendo, ay Dios mío, ¿hasta cuándo es esto? Por Dios. ¿Te das cuenta? Hay que analizar y pensar, porque la gente nada más vive de la consigna. No se puede, hay que mirar también hacia los lados. También para la sostenibilidad energética del país, el programa energético, que tiene como un pilar una profunda transformación de la matriz energética del país, que la iniciamos ya el pasado año.
La iniciaron el pasado año. Vamos a parar aquí porque estoy obstinado ya de escucharle la voz platinada a este perro. Dice Díaz-Canel que empezaron el año pasado la transformación energética, pero de la OLEVI, el ministro de Energías y Minas, un flamante personaje, el cual no sirve para nada tampoco, valga la redundancia. Este personaje lo único que ha hecho es decir ahora que la segunda fase empezaría en el 2035 y se culminaría el plan nada más y nada menos que en el 2050. Si no me crees, busca las noticias porque básicamente me iba a reír ahora, pero ya no tengo ganas. Me duele mucho lo que está pasando el pueblo de Cuba y creo que es hora de salir de ese sufrimiento. Todos los que están allá, los que estamos aquí, todos los cubanos merecen que su país viva dignamente como todo el mundo y no sumido en una consigna inservible, el cual ha llevado a la destrucción del país y a la miseria del pueblo. Es todo lo que tengo que decir. Puedes estar de acuerdo sí o no. Dudo que llegues a esta parte del video. Si llegaste, déjame tu like, suscríbete y nos vemos. Saludos y hasta pronto. Chao, chao.